¿Es la crucifixión de Cristo 100% histórica, aprobada y aplican ahí todos los criterios de historicidad o no? Esta pregunta sí es muy importante, nos gustaría analizarla en este video que va a ser un poco profundo para los que les gustan las investigaciones y las fuentes y así. Empezamos con definir la palabra historicidad. La palabra historicidad significa analizar todas las fuentes históricos sobre algo en el pasado para verificar si realmente o cómo realmente pasó. Por ejemplo, objetos, artículos, arqueología en general, textos, manuscritos en este caso, incluso puede ser cualquier tipo de escritura, poema, literatura, para tratar de juntar tantas fuentes para saber qué es lo que realmente pasó ahí. Los historiadores en este caso lo que les gusta es encontrar fuentes independientes, o sea, que no se basan en uno del otro, porque si uno se basa en el otro, eso hace que sean una sola fuente y no dos. O sea, por ejemplo, si hay millones de libros hoy que dicen que Jesús fue crucificado, esos millones de libros no cuentan como millones de evidencias. ¿Por qué? Porque todos fueron basados en libros antiguos. También les gusta que esas fuentes sean lo más cercano posible al evento histórico. Si alguien encuentra un texto un texto que narra una historia que pasó hace 300 años, eso se descalifica como una fuente histórica. La podemos considerar, comparar así, pero no se considera ni fuente primaria, ni secundaria, ni terciaria, ni nada. Por ejemplo, si encontramos un texto que habla de la Segunda Guerra Mundial y da detalles que escuchamos por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, pero está escrito por un joven de 20 años que vive en el año 2030. No sé cómo sabes de qué es lo que realmente pasó, a menos si él escuchó de alguien, que escuchó de alguien, que escuchó de alguien, que escuchó de alguien, y eso es lo que llamamos cadena de narración, para regresar a la primera fuente primaria. Cuando ya analizamos el tiempo hace 2000 años, la verdad las cosas no son tan fáciles. Para empezar, no había historicidad, no había biografías. Obviamente sí, habían Plutarco y así, personas que trataban de hacer las primeras biografías del mundo, pero realmente hay personas o hay un contexto cultural muy complicado. La gente no sabía leer. Hablamos de tiempos de guerras, persecuciones, problemas políticos. En este caso, por ejemplo, los judíos que fueron perseguidos, oprimidos, todo lo que quieran decir. Jesús como tal, o sea, obviamente entiendo la importancia de Jesús para los cristianos, pero en su tiempo alguien que acaba de visitar Jerusalén por primera vez o segunda vez, que hace problemas, que lo agarran y lo crucifican, Pilatos, que tenía una carrera de crucificar miles y miles diario, no le importaba nada a los judíos. Una fiesta judía en Jerusalén, hay un buen de personas. Muchas personas piensan como que había como un canal de CNN o BBC en ese tiempo que estaban tomando videos y narrando, documentando el evento histórico de crucifixión. No era nada fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber qué pasó hace 2000 años? Buscar las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes primarias y secundarias y terciarias de qué es lo que pasó en el pasado? Los cristianos felices siempre diciendo: no, pues hay bastantes, miles y millones de fuentes de que Jesús fue crucificado. O sea, velo en las iglesias, ve así. ¿No? Eso no, para la ciencia de la historia eso es nada. La ciencia de la historia lo que quiere es regresar a lo más antiguo posible. Y en este caso regresamos a las cartas de Pablo, pero Pablo solamente por empezar la historia se descalifica automáticamente porque él no conoció a Jesús. No tuvo el contacto con Jesús. Nunca dijo yo soy testigo de ojo ni absolutamente nada. Se descalifica automáticamente como una fuente histórica. Sin embargo, se considera o es considerable como una fuente contemporánea. Pero los historiadores, cuando analizan las cartas de Pablo, se decepcionan cuando se dan cuenta que Pablo realmente no ha tocado absolutamente a Jesús el histórico. ¿Qué es Jesús el histórico? O sea, casi todas las cartas de Pablo hablan de la redención, de la espiritualidad, cómo que el mundo va a cambiar cuando regresa. O sea, no habla de qué pasó con Jesús cuando vivía aquí, qué comía, dónde estaba, qué predicaba, qué decía, absolutamente nada. Incluso algunos analizan que Pablo ni siquiera sabía que Jesús nació de manera milagrosa.
Ni siquiera sabía que Jesús cuando apareció, obviamente no creemos en esa historia, apareció a 12 personas, mientras Jesús realmente apareció solamente a 11 personas, porque obviamente Judas el Iscariote ya no estaba. Pablo no menciona absolutamente nada a Judas el Iscariote. Entonces ahí sí es cuando realmente descalifican bastante a Pablo por eruditos cristianos, que él realmente aplica como una fuente histórica, pero aplica como alguien que vivía en un tiempo donde mucha gente dice que había un Cristo, un Mesías judío que fue matado y que esta muerte significa algo. Muchos también lo escalan hasta el nivel de decir que Pablo fue el inventor de la historia de la redención y que todos los libros posteriores, incluso los 4 evangelios, son libros paulinos basados en la teología de Pablo. Entonces, descalificando ya a Pablo, encontramos los 4 evangelios. Un consenso entre los eruditos del planeta, cristianos obviamente, dicen que Mateo y Lucas se basan en el libro de Marcos. Entonces, ya como hemos mencionado, ahí entonces no son 3 fuentes, nada más es una fuente. Todos los eruditos en un consenso histórico de los historiadores del Nuevo Testamento dicen que Mateo incluso copió más o menos 616 versículos de Marcos. Y Lucas también. O sea, muchos eruditos dicen que incluso Lucas, cuando estaba escribiendo de hecho, Lucas lo dice en Lucas 1, Lucas 2. Lucas 1 y Lucas 1, 2. Dice, he investigado. Muchos han escrito evangelios y yo también vi que es buena idea escribir el mío, ¿no? Entonces está dando como también evidencia que él no es una fuente primaria, no, yo escuché cosas y escribí. Entonces Mateo y Lucas se descalifican, no porque queremos, es porque realmente no son fuentes primarias. Ellos dicen, no somos testigos. Juan obviamente llega al año 90-95, entonces ya dijimos que 60 años después del evento también lo descalifica y queremos regresar un poco más antes. El problema es que cuando vamos a Marcos, incluso si alguien quiere todavía considerar a Mateo y Lucas, si alguien analiza los 3 libros juntos, Mateo, Lucas y Marcos, cuando llegamos a la narrativa o la narración de pasión, de la muerte de Cristo, encontramos que casi cada detalle se contradice en los 3 libros, Marcos, Lucas, Mateo. O sea, si quieres hacer la pregunta, ¿en qué día fue crucificado? Cada libro, o sea, Juan te da una respuesta y Marcos te da una respuesta. ¿Cuántas personas fueron crucificados como él? Algunos dicen algo y otros dicen número. ¿Cuántas mujeres fueron a la tumba el día domingo? Cada uno te da una respuesta. Uno dice que Simón de Sirén le ayudó a cargar la cruz, unos dicen que ni siquiera mencionan a Simón de Sirén. Entonces casi cada detalle entre los 3 libros dan información diferente. No quiero decir que eso también descalifica la veracidad de una historia, pero voy a dejar esto por ahorita y me voy a enfocar un poco más en Marcos. El problema de Marcos también, incluso la puedes encontrar en tu Biblia. Cuando abres a Marcos, se acaba en el libro 16, versículo 20. Cuando abres tu Biblia vas a ver una nota abajo que dice Marcos se acaba en el versículo 16, 8, en todos los manuscritos antiguos. Y los versículos del 9 al 20 fueron agregados después. Entonces sí, hay una crucifixión en el libro de Marcos, pero no hay resurrección. Las mujeres van a la tumba y les aparece alguien que no es Jesús y les dice, ¿a quién buscan? Jesús no está aquí, vayan a buscarlo en otro lado. Entonces, y se acaba ahí la historia. Entonces, la fuente más antigua sí tiene crucifixión, pero ¿qué tal si buscamos alguna fuente antes de Marcos? Marcos es un libro que, según los historiadores del Nuevo Testamento, que fue escrito más o menos en el año 65. O sea, no es tanto, 30 años después de la crucifixión, que algunos dicen que está en el año 30 al 33. Entonces, 65 no es mucho tiempo. Entonces, pero en esos 30 años, ¿qué fuentes hay? Muchos ahorita en el ambiente... a ver, vamos a analizar ahorita ya fuentes un poco académicas. Muchos eruditos el día de hoy ya están hablando de una fuente muy antigua que se llama la fuente Q. Cuando los historiadores del Nuevo Testamento, eruditos del Nuevo Testamento, juntaron Lucas, Mateo y Marcos, sobre todo Marcos y Mateo, encontraron que esos libros están copiando de una sola fuente,
De hecho, Marcos principalmente está copiando de una fuente anterior a Marcos. Parece que Marcos está también citando algún libro que fue escrito en arameo. ¿Por qué? Porque hay algunas palabras que dicen, por ejemplo, Ushana, Eli, Eli, lema sabachthani, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces muchos tan eruditos hoy están ya confirmando que hubo una fuente anterior a Marcos que se llama la fuente Q. La palabra Q viene de una palabra alemana que literal significa la fuente. Entonces, en ese libro vemos a un autor muy famoso que se llama Mark Burton, que está diciendo algo muy interesante. Dice: no hay ninguna referencia a la muerte de Jesús como una crucifixión en el material pre-marquiano o marcaniano, o sea, haciendo referencia a Marcos. Entonces, en todo el material escrito antes de Marcos, no hay nada escrito sobre una crucifixión, sea una fuente oral o escrita. La única posible excepción es la frase sobre cargar con su propia cruz. Sería en Q 14:27. Obviamente trataron de construir qué es lo que tenía el libro Q. Pero sí, Jesús en el libro Q, por ejemplo, dice: carga tu cruz y sígueme. Sin embargo, aquí el autor también contesta, dice: pero dado que la cruz entre los estoicos y los cínicos se había convertido en una metáfora de tener el temple probado, esta frase no puede utilizarse como prueba positiva de que la comunidad de Q, la gente que escribía en Q antes del libro de Marcos, sabía que Jesús había sido crucificado. O sea, que la fuente más antigua construida no contiene absolutamente nada sobre crucifixión. La teología, la doctrina cristiana más importante, Jesús fue creado para ellos, hecho para ellos, para morir, para crucificarse. Y un libro pre-Marcos no contiene nada de eso. Muy interesante. Aquí hay otra fuente que se llama Jesús fuera del Nuevo Testamento, escrita por un autor muy famoso que se llama Vost. Dice, o sea, el título del texto dice: ninguna preocupación por la cruz y la resurrección. ¿Cuál es el significado de la muerte y resurrección de Jesús para la comunidad de Q? La gente que escribían libros o que tenían un libro escrito antes de Marcos. A la primera vista se podría parecer una pregunta sin sentido, porque Q no tiene narraciones de la pasión o la resurrección. No dice nada explícito sobre estos eventos. La mayoría de los intérpretes antiguos de Q han argumentado que Q y su comunidad presuponen alguna predicación sobre la cruz y la resurrección. Y esto solía ser un consenso, o sea, los eruditos antes pensaban que sí, Q sabe que hay crucifixión, pero el autor lo refuta. Sin embargo, recientemente algunos de los principales intérpretes de Q han argumentado que, dado que la muerte y la resurrección de Jesús no están registradas en Q, la comunidad de Q no conocía estos eventos, o si lo hacía, no los consideraban importantes. Por ejemplo, Stephen Patterson ha escrito: junto con el Evangelio de Tomás también es muy probable que fue escrito antes de Marcos. Imagínense qué tan antiguo es eso. Junto con el Evangelio de Tomás, Q nos dice que no todos los cristianos eligieron la muerte y la resurrección de Jesús como el punto focal de su reflexión teológica. Esto es muy fuerte, eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que hubo libros antiguos antes de Marcos que no contienen absolutamente nada sobre la crucifixión o sobre la resurrección. ¿Cómo puede ser posible que el núcleo del cristianismo, que es la muerte y la resurrección de Cristo, no esté en un libro antiguo? A lo mejor porque eso todavía no fue inventado. Eso no lo digo yo, lo dicen estos autores. Este libro lo recomiendo a mucha gente, que se llama La Fábula Sagrada. Es un autor, es un libro que juntó toda la información histórica incorrecta en el Nuevo Testamento. Este libro lo considero yo suficiente para alguien que quiere decir que la crucifixión no es histórica. ¿Por qué? Porque todos los eventos históricos o los lugares escritos o mucha información no es histórica en el Nuevo Testamento. Este señor ha hecho el libro en 4 volúmenes, creo. El segundo volumen es el que se fija más
en los 4 evangelios, hace una lista grandísima de todo lo que es incorrecto históricamente dentro del Nuevo Testamento. Pero yo no lo considero hoy como una fuente de no crucifixión, pero si alguien quiere leerlo después, vale la pena. Aquí tenemos Bart Ehrman. Alguien que no conoce quién es Bart Ehrman, pues que regrese al kinder, ¿no? Algunos cristianos creían que la muerte de Cristo trajo salvación para todo el mundo. Otros creían que su muerte no tiene nada que ver con la salvación, incluso el libro de Lucas. Y hasta otros creían que nunca había muerto. Por cierto, Bart Ehrman es uno de los eruditos historiadores más famosos del planeta, y él cree que Jesús sí fue crucificado. O sea, no cree por fe porque es ateo, pero él sí cree firmemente que este evento histórico es 100% aprobado. Y aún así, Bart en su libro Cristianismo Perdido, aquí hace referencia a los tipos de cristianismo, ideologías cristianas que no sobrevivieron después del Concilio de Nicea. Obviamente por la fuerza, la opresión de Constantín, que decidió eliminar todas esas, obviamente la llamó herejías, e incluso los mató y los quemó vivos y muchas cosas. Y sus libros también, como Arios y sus seguidores. Aún así, Bart Ehrman afirma que hay cristianos que creían que Jesús nunca murió. Obviamente titulados hoy como los gnósticos, pero vamos a ver hoy más evidencias. En otro libro de Bart Ehrman, John Dominic Crossan, por cierto, Crossan es uno de los eruditos del Nuevo Testamento más importantes del mundo. Ya es viejo, pero sus libros, la verdad, se toman, o sea, citan sus libros como evidencias históricas. Aquí dice algo muy importante. En su libro Jesús, Biografía Revolucionaria, sugiere que los detalles de la crucifixión, el sufrimiento extremo y las palabras finales de Jesús pudieron haber sido añadidos para cumplir con las expectativas teológicas de un Mesías sufriente, como el siervo sufriente en Isaías 53. Crossan plantea que las primeras comunidades cristianas, especialmente bajo persecución, reinterpretaron la crucifixión para darle sentido al dolor y sufrimiento que ellos vivían, viendo en Jesús una víctima sacrificial que se les ofrecía una redención. Básicamente está diciendo, todos los detalles del templo se abren en 2 partes, que hubo un terremoto, todos esos detalles fueron agregados, inventados para un fin objetivo teológico y realmente no es un evento histórico. Otra vez Bart Ehrman en su libro Jesús interrumpido dice algo muy importante. Desde el momento que arrestaron a Jesús hasta el momento que resucitó, los 4 evangelios se contradicen casi en cada detalle de la narración, y luego Bart Ehrman hace capítulos en su libro sobre a qué hora fue crucificado Jesús y pone los 4 contradicciones. ¿Qué día fue crucificado Jesús? Y pone 3 contradicciones. ¿Cuáles fueron los testigos? Y pone ejemplos. ¿En qué lugares? Y pone ejemplo. Pedro negó a Jesús antes o después y pone ejemplos. Simón cargó o no cargó y pone ejemplos. Entonces, Bart Ehrman, aunque cree que el evento histórico es 100% histórico, aún así Bart Ehrman dice que todo el evento literal no es 100% histórico. Entonces, muchos dicen entonces que, el Nuevo Testamento entonces es un libro teológico, no basa en historicidad. Marcos no fue testigo de Jehová porque incluso el libro de Marcos mismo, creo que es el versículo 14-50, dice que todos huyeron, todos sus discípulos, y nadie realmente estaba presente en la crucifixión, aunque Juan viene 80 años después y dice que él mismo estaba, pero obviamente no aplica, se descalifica como libro histórico, por eruditos cristianos, de hecho. Entonces, hay que buscar otras fuentes. Muchos dicen, pues, hay fuentes, hay muchas fuentes. Y empiezan ya a desesperarse. ¿Cuáles? Pues hay fuentes incluso fuera de la Biblia. ¿Cuál es la fuente fuera de la Biblia? Todos van a Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Era un judío que trabajaba por los romanos. Y era un historiador que ha hecho un libro muy grande que se llama Las Antigüedades de los Judíos, desde la creación hasta su tiempo, narrando historias, documentando todo.
En este libro, creo que es el libro 18, 17, no me acuerdo bien ahorita, y el libro 20, hay mención donde Flavio Josefo dice, y Cristo, que era un hombre maravilloso, que ha hecho milagros, lo mataron Pilatos, muchos obviamente cristianos, un consenso cristiano de hecho, dicen que esta parte fue entarpolada. Entarpolada significa que alguien metió esta parte. ¿Por qué? Porque realmente Flavio está hablando de varias cosas en orden y de repente hay un libro en el medio que habla de Jesús, donde un judío dice el Cristo y habla como que hace milagros, como que es un hombre maravilloso. Dicen que alguien como Josefo nunca iba a hablar así de esta manera de Jesús. Entonces aquí encontramos a un erudito, de hecho, en su libro, bueno, aquí está el título, como el contexto judío del Nuevo Testamento, dice: la mayoría de los estudiosos modernos creen que Josefo no pudo haber escrito este texto tal como lo tenemos. Específicamente no habría escrito él era el Cristo, o sea, como un judío que no cree en Jesús y murió, de hecho, y ayudó a los romanos, de hecho, a encontrar muchos Cristos, porque hubo un buen, habla de esta manera buena de Cristo. Es probable que este texto, que un texto más corto haya sido revisado por copistas cristianos que querían que Josefo respaldara el cristianismo. Los estudiosos discrepan sobre cómo reconstruir exactamente el original del pasaje. O sea que hay un pasaje, nada que ver con Cristo, que esto fue metido en el medio. Entonces algunos dicen, pues esta parte hay que quitarla y reconstruir cómo debe fluir el texto sin esta agregación que hicieron sobre Jesús. Entonces ahí sí está respaldando que es un consenso ya entre todos los eruditos. Incluso si ya vamos a conceder y considerar que, ok, Flavio escribió sobre la crucifixión, Flavio realmente escribió en el año 80 o 90, mientras la crucifixión está en el año 33, y es muy probable que escribió en alguna tierra romana, o sea que puede ser Roma misma. Entonces no fue testigo, nada más escuchó cosas, de personas, rumores. Y sí, yo niego que hubo rumores que Jesús fue crucificado. El Corán mismo dice, así apareció. Pero, ¿tenemos evidencias auténticas de personas que estaban ahí? No tenemos. Entonces, que fue escrito en el año 90, no se descalifica también. Alguien aquí diría, y de hecho me lo han dicho en un debate, pues si descalificas todo esto, entonces descalificas cualquier cosa del pasado. Porque, por ejemplo, lo que sabemos de Alejandro Magno fue escrito 100 años después. Sí, no tengo problema en descalificar a Alejandro Magno por completo. Bueno, nada más que ahí sí tenemos arqueología. Tenemos su nombre, por ejemplo, escrito en templos y así. Alguien diría, tal vez, Osiris es un dios, es que no está escrito. Yo realmente creo que Osiris fue un rey y después de su muerte, 500 años después, lo han hecho dios. Es mi opinión personal. Entonces, de que Alejandro Magno, por ejemplo, todo lo que sabemos de él realmente pudo que ser un mito, sí, no tengo problema. Estamos hablando de épocas. De hecho, los historiadores pueden incluso decir el profeta Abraham nunca existió. Muchos historiadores el día de hoy dicen el profeta Noé y el diluvio nunca existió. Sí, estamos hablando de tiempos muy difíciles. No estamos hablando de televisión y satélites. Entonces, no tengo problema en decir no sabemos nada de Alejandro Magno. No tengo problema en decir no sabemos problema en qué pasó con Julio César. Entonces, si yo digo que Josefo escribió 100 años después del evento, entonces vamos a descartar a cualquier evento histórico, no tengo ningún problema. Pero Josefo no es una fuente primaria de la historia. E incluso el manuscrito más antiguo que tenemos, de hecho, Louis Feldman, lo que pueden ver en la imagen, es el historiador, el erudito más experto sobre Josefo en el mundo. Él es el que más analiza sus libros. Dice, el manuscrito griego más antiguo conocido de las antigüedades judías de Flavio, el Códice Ambrosianos, que data en el siglo XI. Está conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milano. O sea, si vamos a conceder tantas cosas y vamos a decir, ok, Flavio, aun siendo judío, escribió cosas muy hermosas y bonitas sobre Jesús, incluso lo llamó el Cristo, aunque esto va contra su fe.
O sea, sería ya muy radical decir que Flavio era cristiano, ¿no? Si decimos que sí, Flavio puso esto y Flavio vivió, de hecho Flavio nació más o menos el año 33, entonces al escribir esto fue en el año 90, 80, vamos a conceder todo esto. El manuscrito más antiguo que tenemos de Flavio es el año 11, o sea, 1100 años después del evento. Eso sí, bastante descalifica. Ahora, esta pantalla, pues ya como ya vino, pues la aprovechamos. Muchos dicen que el profeta Muhammad, obviamente según su fe, porque si ellos creen que el profeta Muhammad es profeta, pues obviamente no van a ser cristianos ni judíos, van a ser musulmanes. Ellos dicen que el profeta Muhammad era un experto, alguien que tenía acceso a mucha literatura, a muchas tradiciones orales y libros de los antiguos, y que nada más quiso juntar todo esto. Si preguntamos esto, ¿en qué le conviene al profeta Muhammad decir que Jesús no murió? Pues que se muera. Realmente el Corán mismo narra muchas historias de profetas que fueron asesinados por sus pueblos. No afecta absolutamente nada al Islam. Nada al Islam que un profeta X se muere. Muchos profetas realmente fueron asesinados por sus pueblos, como Zacarías y Juan. Si el profeta realmente fue un impostor que tuvo acceso a los libros antiguos, hubiera aprovechado que Jesús murió para decir que Jesús no es Dios, porque Dios no se muere. Realmente muchos eruditos, cuando trataron de atacar el Islam, llegan a este punto y se entran en dilema. ¿Qué pudo ser el beneficio que ganaría el profeta teológicamente, ideológicamente, socialmente, políticamente, en decir Jesús no se murió? Incluso también han ido un poco más lejos en decir ¿por qué el profeta dijo que David nunca fornicó? ¿Por qué el profeta dijo que Noé nunca tomó alcohol? ¿Por qué el profeta trató de idealizar la forma de los profetas anteriores, mientras lo que pudo aprovechar y abusar es burlar de ellos y decir yo soy el profeta verdadero que no hace todas esas cosas malas? Jesús murió, entonces no es Dios. Noé era borracho, yo no soy borracho. David fornicó, yo no voy a hacer esto. Realmente el profeta no tenía absolutamente ninguna. De hecho, lo que tuvo que hacer, si vamos a considerar que era un impostor, aprovechar y ganar los judíos en decirles, ustedes mataron a los judíos, a Jesús, felicidades. O sea, hubiera aprovechado a ganar los judíos, porque los judíos dicen, hemos matado a Cristo. O hubiera molestado a los cristianos, o incluso hubiera ganado a los cristianos diciendo, sí, murió y resucitó, vengan conmigo, yo soy la nueva religión. No, él no tuvo problema en oponer a los judíos y diciendo, no, ustedes no mataron a nadie, ustedes ni siquiera lo mataron, ni siquiera lo crucificaron, molestando a los judíos, y luego a los cristianos también diciendo, no murió. No hay necesidad también de hacer referencia a un texto muy importante del Antiguo Testamento, del Torá de los judíos, del texto de Deuteronomio 18:20. El texto dice, el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Los judíos aman este texto porque dicen que Jesús es un profeta falso porque realmente murió. Y los cristianos no tienen respuesta. O tienen respuesta y dicen, es que murió y resucitó. El texto dice que el profeta falso es el que muere. O sea, aquí quiere decir muere, una mala muerte. O sea, no se muere en su cama. Porque obviamente Moisés murió y no es profeta falso. Entonces los judíos, si Jesús realmente murió, entonces los judíos aplicaron este versículo con él para mostrar que él es un profeta falso. Entonces ahí sí hay que pensarlo muy bien. Sin embargo, el Corán viene y dice, no murió. Ustedes no lo mataron. Ahora, alguien llegando hasta este punto tal vez se aburre, pero lo fuerte todavía no ha llegado. Jesús ha tenido algo muy especial que no entendemos. En muchos versículos de la Biblia, tal vez lo leemos muchas veces, pero nunca nos damos cuenta de lo que realmente dicen los versículos. Aquí, por ejemplo, en el libro de Lucas 4:28 dice, estaban tratando de agarrar a Cristo y el versículo 30 dice, pero Él pasó por medio de ellos y se fue. En muchos lugares de la Biblia dice que trataron de tirarlo, de agarrarlo, de pegarlo, matarlo, y Él de repente dice, pero pasa entre ellos y se va.
pasa entre ellos? O sea, los judíos fueron tan estúpidos y tontos, no saben agarrar a uno. ¿Por qué cada vez que vemos este versículo? Mira el versículo, por ejemplo, Juan 5:58. Antes de eso tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. O sea, están todos alrededor del templo para agarrarlo y matarlo. Y él, la palabra escondió ahí, de hecho no es la palabra correcta. La palabra era desapareció. Él desapareció y salió del templo. En otro versículo, por ejemplo, aquí como Juan 7:28 dice, intentaron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque no ha llegado todavía su hora. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ellos estaban ya para agarrarlo y él se va. Una y otra vez. O sea, que los judíos eran ciegos, que no saben agarrar, no saben pelear. El texto de Juan 10:39. Pero él se escapó. Otra vez intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Otra vez en el libro de Mateo 17:1. Ahí sí cambió por completo su forma. De hecho, Jesús cambió su forma varias veces en la Biblia. Aquí está la transfiguración, cuando ya se respaldó y salió de luz y su cara cambió por completo. Incluso, según la Biblia, obviamente no creemos en eso, en la resurrección, que mucha gente no lo identificaron. Algunos estaban hablando con él, estaban diciendo, oye, ¿dónde está Jesús? Lo crucificaron, ¿dónde está? ¿No lo has visto? Y él contesta y dice, soy yo. Entonces muchos dicen es que ya tiene un cuerpo glorificado y no sé qué, pero no. Tal vez él sí tenía, o hay estas pequeñas pistas dentro del Nuevo Testamento que dice que realmente hay algo que debes ver. Vamos ya a lo fuerte. Un autor muy famoso en su libro del comentario del Nuevo Testamento dice, el Evangelio de Marcos, la razón de su omisión, aquí está hablando de que por qué el libro de Juan no mencionó que había un señor que se llama Simón de Sirene que ayudó a Cristo a cargar su cruz. Aquí dice, la razón de su omisión, o sea, por qué Juan no mencionó a Simón, la razón de su omisión en Juan puede ser que en el momento en el que escribió el cuarto evangelio, el libro de Juan, se estaba haciendo la afirmación en los círculos gnósticos que se hizo tan importante más tarde que Simón cambió de lugar con Jesús y fue crucificado en su lugar. Y esto está citado en el libro de Ireneos contra las herejías o las herejías. Entonces aquí hay un autor muy famoso citando a un autor muchísimo más importante en la historia del cristianismo, que es Ireneo, en su libro contra las herejías, que el libro de Juan no mencionó a Simón porque cuando Juan escribió su libro había mucha gente que cree que Jesús no fue crucificado y el que fue crucificado era Simón de Sirene. Estos no son fuentes musulmanes. Hay un libro que lo acaban de encontrar hace más o menos 40-50 años en Egipto, que se llama El Paquete de Nag Hammadi, una ciudad que está en Egipto, un pueblo de hecho. El libro dice literal, el Salvador me dijo, está hablando Pedro, el Salvador me dijo, aquel quien viste en el madero alegre y riendo, este es el Jesús viviente, pero este en cuyas manos y pies clavan los clavos en su parte carnal, es el sustituto, siendo avergonzado, el que nació a su semejanza, pero míralo a él y mírala a mí. Obviamente es un libro gnóstico, así los eruditos cuando ya hay un libro que habla de cosas locas que no entendemos lo llaman gnóstico. Pero la pregunta es, ¿por qué hay muchos libros gnósticos? Como obviamente los Pasílides no son gnósticos, todo el movimiento del docetismo no son gnósticos, pero los eruditos cristianos ya por flojera, cualquier libro que dice otra cosa a lo que tenemos realmente dentro de la Biblia ya lo llaman gnósticos. Tenemos los Pasílides, tenemos el docetismo y tenemos a los gnósticos, tres movimientos diferentes que estaban hablando de que Cristo no fue crucificado. Algunos dicen que Simón de Sirene fue el crucificado. Incluso antes de la escritura del libro de Juan había mucha gente que dice esto. Hay muchos historiadores que dicen que hay cristianos que creen que Jesús nunca fue muerto. Hay libros como Q y el libro de Tomás, que fue escrito antes de Marcos, que ni siquiera mencionaron la crucifixión, que es el núcleo de la fe cristiana, como si nada, como que no les importa.
Entonces, todas esas cosas no les hace pensar por qué hay mucha gente, sean gnósticos o no, sean del docetismo o no, pasílides o no, por qué realmente hablan del opuesto de la fe cristiana muy, muy temprano. O sea, si la fe cristiana se basa en la crucifixión, ¿por qué hay gente que pensaría que no hubo crucifixión? Y si alguien dice, por ejemplo, es que los gnósticos creen en el dualismo, en la parte material y espiritual del hombre. Pero ¿por qué Simón de Sirén? O sea, ahí sí aceptaría que sea un Jesús cuerpo, como el docetismo lo que dice, un Jesús cuerpo y un Jesús espiritual. Pero ¿por qué Simón de Sirén? Además, también muchos resaltan el punto de ¿qué pasó con Judas? Judas de Iscariote. En el libro de Mateo dicen que se arrepintió y regresó al dinero y se ahorcó. Viene el libro de Hechos 1, y que realmente no se arrepiente, toma el dinero y compra un campo y de ahí se cae y se muere. Nada que ver. Y hay un tercero, de hecho, por un padre de la iglesia que dice que fue atropellado por un carrito de burro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Regresó el dinero o no regresó el dinero? ¿Se murió así como un suicidio? ¿O realmente se cayó y se le salieron sus entrañas? Entonces, Judas también es un misterio muy, muy raro que no entendemos. Aquí hay otro libro también muy antiguo, más o menos el siglo II, el siglo III, que también pudo tener fuentes anteriores. Les recuerdo que el manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia es el 56, creo, que es parte del libro de Juan, creo que Juan 16 o Juan 18, no me acuerdo, que regresa al año 195, 150, pero la Biblia completa, la más antigua que tenemos serían los códigos sinaíticos que llegan al siglo IV. Entonces, que encontramos ahorita un libro gnóstico del siglo II o el siglo III, no es tan tarde como piensan, porque la Biblia misma la tenemos del siglo IV. Este libro se llama el libro de Set, un dios egipcio. En verdad, esta muerte mía, Cristo está hablando en ese libro, que también encontraron en Nag Hammadi en Egipto. En verdad, esta muerte mía, que creían que había llegado, vino en su error y ceguera, porque habían clavado a su hombre para su propia muerte. En verdad, sus pensamientos no me vieron porque eran sordos y ciegos, pero al hacer esto se condenaron a sí mismos. Me vieron, me infligieron un castigo. El que bebió la hiel y el vinagre no fui yo. Me azotaron con la caña, pero era otro el que llevaba la cruz al hombro. Era Simón. Fue otro quien recibió la corona de espinas. En cuanto a mí, me regocijé en las alturas, sobre todo el dominio que pertenecía a los arcontes, y sobre la semilla de su error, su vanagloria, y me reí de su ignorancia, y esclavicé todos sus poderes. Otra vez en un libro muy antiguo del siglo II, siglo III, Jesús está hablando de que no fue crucificado, de que fue Simón otra vez. ¿Por qué hubo consenso en el primer siglo y el segundo siglo que Simón debe ser crucificado? Para empezar, ¿quién es Simón? Simón de Sirén. O sea, según el libro de Marcos, o sea, Jesús estaba caminando y de la nada sacan a alguien del pueblo y le ponen a ayudarlo. O sea, un nada. ¿Quién es ese? ¿Quién es Simón de Sirén? No sabemos nada antes y nada después. Alguien de la nada, un anónimo que sacaron del pueblo para agarrar una cruz. O sea, ¿no sienten que aquí hay como un código secreto, está escondido dentro de los versículos que tenemos que buscar? No sé, cada uno ya que busca su interpretación. Lo que queremos llegar a esta altura del video. La historicidad del evento no es tan fuerte como piensan. No piensan que hay 50 y 50 revistas y noticias y noticieros y cámaras en ese tiempo. Realmente las fuentes más antiguas que nos acercan al evento no nos acercan nada. No tenemos ni un papel escrito por un testigo de ojo. Marcos no fue testigo de ojo. Pablo no fue testigo de ojo. El libro de Mateo no fue escrito por Mateo. Juan escribió en el año 95 y no fue Juan el discípulo, aunque lo diga. Pablo no fue discípulo. Josefo fue interpolado. Los libros que fueron escritos más o menos de manera contemporánea
hablan de que Simón de Sirene fue crucificado. Y si regresamos mucho antes de Marcos, encontramos libros muy antiguos como La Fuente Q o el libro de Tomás, que ni siquiera mencionan la crucifixión ni la resurrección. Encontramos autores cristianos y dicen es que es una de dos, que no sabían de la crucifixión o que no la eligieron como el núcleo de su fe. O sea, que sí, se murió y que nos vamos a fijar más en sus dichos importantes de Cristo. Pero, ¿cómo el núcleo, la redención del pecado, sea algo secundario para los cristianos? Entonces, eso es cuando ya pensamos en Pablo como un inventor de esa historia, de la crucifixión. Y que no la crucifixión, porque decimos que hubo bastantes crucifixiones en ese tiempo. Pilatos crucificaba a diario. Pero que inventa a un judío que sufre, que muere y que su muerte significa redención de pecados y que él mismo influencia a libros después. Les recuerdo que Marcos pudo ser un seguidor de Pablo. Lucas es seguidor de Pablo. Entonces, estamos hablando de alguien que ha escrito 14 libros del Nuevo Testamento. La mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento está escrita por Pablo, basada en la muerte y la redención de Cristo. Hay muchos eruditos que dicen que los evangelios son libros paulinos influenciados por Pablo. Lucas, por ejemplo, es un ejemplo. Lucas es el discípulo de Pablo. Y Marcos también pudo ser otro discípulo de Pablo. Juan ni siquiera sabemos quién es Juan. Mateo sabemos ya que no es Mateo el discípulo, por muchos eruditos que dicen que ni siquiera sabe la geografía de Jerusalén. Entonces, fuentes antiguos que no mencionan la crucifixión y ni les importa. Fuentes que dicen que fue Simón de Sirene. Otras fuentes que se contradicen entre ellos como si la historia es inventada. Ni siquiera saben quién estuvo y quién no. No saben qué día, no saben qué hora. Uno dice a las 3, uno dice a las 6, uno dice a las 9. Uno dice antes de la Pascua, uno dice después. ¿Qué está pasando? Entonces el tema no es tan fácil para tocarlo con arrogancia y decir un bobo, un tonto diría que Jesús no fue crucificado. No, es un bobo, un tonto que no ha tomado el tiempo de analizar todas esas fuentes. El musulmán no le importa que un Cristo se muere o un profeta se muere. Incluso el Antiguo Testamento dicen ¿quién ha matado a mis Cristos? A mis Mesías. O sea, que Dios está hablando y dice ¿quién ha hecho esto a mis profetas y a mis Mesías? O sea, no hay problema que un Mesías se muere. No hay problema que un profeta se muere. Eso no cambia absolutamente nada la fe islámica. Pero realmente nosotros creemos que si Dios lo dice, Dios tiene acceso más amplio y más fuerte a la historia. Pero si una religión se basó por completo en la muerte de un señor inocente y que esta muerte te va a alejar del fuego, de que ese señor cargó todos sus pecados y que ya no tienes que preocuparte de nada y que esta alma inocente se murió, entonces ya tienes un boleto abierto al paraíso, ahí sí es cuando tú tienes que pensar. El musulmán no le afecta absolutamente nada, nada. Sin embargo, tocando el tema de academia histórica, estoy dispuesto a analizarlo, a debatirlo y a tomarlo, porque el tema no es tan sencillo y no es tan fácil de hablar de algo que ha pasado hace 2000 años. No sabemos hasta ahorita cómo Hitler se murió. Hay muchas fuentes. Hay gente que dice que lo encontraron en Argentina a los 90 años. El tema de historicidad no es un tema que se tome a la ligera. Y sobre todo en una fiesta hace 2000 años entre gente ya iliterada que no sabe nada y nunca ha documentado su propia historia. Muchas gracias y nos vemos inshallah en otro estudio.